El proyecto piloto Paisajes Heredados de Andrés de Vandelvira, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Europa invierte en las zonas rurales y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural de La Loma y Las Villas, y en el que también colaboran el Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina y el Grupo de Desarrollo de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, pretende realzar el valor turístico-cultural del paisaje agrario tradicional aledaño a las poblaciones de la ruta de Andrés de Vandelvira y, a su vez, planificar la recuperación, protección y adecuación de estas zonas de huertas como ejemplo valioso del modo de vida tradicional de incuestionables valores patrimoniales y etnográficos. El municipio de Baeza cuenta con un patrimonio monumental principalmente renacentista, en el que aún se puede respirar el ambiente de los siglos XV y XVI. La Plaza de Santa María es un espacio representativo tanto del poder civil, reflejado en las casas consistoriales altas, como del eclesiástico, ya que en ella se alza majestuosamente la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, edificada sobre una antigua mezquita, de la cual conserva la Puerta de la Luna del siglo XIII, sobre la que descansa un gran rosetón del siglo XIV, y la Puerta del Perdón, de estilo gótico, siglo XV. En su interior destaca el gran retablo barroco, la hermosa reja y la custodia, cincelada en plata. La Plaza de la Santa Cruz está respaldada por la Iglesia de la Santa Cruz, de estilo románico tardía, y el Palacio de Jabalquinto, uno de los emblemas de la ciudad, del que destaca su fachada gótico-plateresca, coronada por un mirador de época renacentista. El Arco de Villamar, erigido para conmemorar la batalla del mismo nombre, da acceso a la Plaza del Pópulo con edificios renacentistas como la antigua Audiencia Civil y Escribanía, la antigua carnicería, la Puerta de Jaén, vestigio de la antigua muralla, y la Fuente de los Leones, que procede de la ciudad ibero-romana de Cástulo y que simboliza para Baeza el orgullo de haber sido elegida la heredera de Cástulo. Surcando el entramado urbano y tras recorrer la vereda de las Ánimas, las huertas y olivares comienzan a dominar el paisaje, desde los llanos de San Buenaventura hasta la Fuente de la Salud, donde se construye en 1640 un monumento mariano compuesto por una columna sobre la que descansa una estatuilla pétrea de la Virgen. Pueden contemplarse algunas fuentes más en la ladera del Paseo de la Muralla, como la Fuente del Fraile, antiguo abrevadero para las yeguas de la Trilla y para el ganado, o la Fuente del Postigo, que además de abrevadero servía para alimentar una tenería y en la cual se puede disfrutar de unas hermosas vistas de la Sierra de la Loma y Las Villas, repleta de olivares arropados por amplias montañas. En Canena, en plena Sierra de la Loma y Las Villas, destaca su castillo-palacio, dominando ampliamente el paisaje adornado con huertas, almendros y olivar. Construido en el siglo XVI por encargo de Francisco de los Cobos, es obra del arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira. Se erigió sobre un antiguo castillo de época árabe. Su planta es cuadrangular y presenta, además de la torre del homenaje en el interior, dos grandes torres circulares que protegen los ángulos de la fachada principal y otras dos de menor envergadura, en la parte opuesta. El camino de la Fuente El Arca conduce a la fuente lavadero del mismo nombre, datada de mediados del siglo XVI. La existencia de esta fuente y del arroyo condicionó el desarrollo de las huertas que perduran hoy día. Además, los lavaderos públicos de la Fuente del Arca y las pilas de uso particular presentes en algunas huertas indican que el agua no solo se aprovechaba para regar, sino también para lavar. La Ermita de los Remedios, conocida bajo la advocación de Santiago Apóstol, se inició a finales del siglo XV y vio concluida su construcción en la primera mitad del siglo XVIII gracias a limosnas de los habitantes. De planta rectangular con cubierta de medio cañón,
tiene acceso a través de una puerta con arco de medio punto sobre impostas de bóveda con hornacina venerada de Santiago Apóstol. La entrada está protegida por un pequeño cancel con 3 arcos carpaneles más rebajados de lo habitual, apoyados en 2 columnas dóricas sobre plintos. En la década de los 80 fue totalmente restaurada gracias a la importante aportación económica de doña María Ortega. En la falda del Cerro de las Canteras, del que se extrajo la piedra para la construcción del palacio y varios edificios más, está el Parque de los Pinos, desde el que se llega hasta el Parque Nuevo, donde se construyó la Fuente Nueva, con 2 caños y un pilar de piedra, y en el cual los lugareños se refrescan en los días de temperatura elevada. A cierta distancia de esta fuente está el Parque del Arroyo de la Salud, una zona verde creada para el esparcimiento y disfrute, desde la que los visitantes podrán apreciar la naturaleza y un paisaje de amplios campos de olivares que caracterizan a toda la comarca. La Guardia de Jaén es un pueblo al oeste del macizo de Sierra Mágina, con tierras fértiles y agua abundante, que favorecen el desarrollo de huertas y frutales. Debido a estas características, la Orden de Santo Domingo decidió instalarse aquí y fundar el convento de los Dominicos Descalzos y María Magdalena de la Cruz durante la primera mitad del siglo XVI, en los cuales Andrés de Vandelvira imprimió su sello personal de corte renacentista. Así, este arquitecto convertiría la actual iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en uno de los monumentos más importantes de La Guardia. Recientemente restaurado, el lavadero público de la Segunda República mantiene impreso el quehacer diario de la población. En él se pueden observar los utensilios típicos de la época donados por los propios vecinos para su exposición. En la plaza de Isabel II se encuentra el Pilar de los 5 Caños, construido a mediados del siglo XVI. Está rematado por un frontón con aletones, relieve central y cruz. En los extremos tiene 2 leones con la Cruz de Santiago y cuenta con 5 caños de bronce que vierten agua a un pilón rectangular. El Castillo de la Guardia es una fortaleza de origen árabe asentada sobre vestigios íberos y romanos, que tras el dominio cristiano y la estabilización política de Jaén, se convirtió en residencia señorial durante los siglos XV y XVI. Su emplazamiento permite contemplar un magnífico horizonte sobre el valle del río Guadalbullón, que le otorga gran importancia estratégica en la zona. El Camino de los Castillejos lleva al Peñón de San Cristóbal, un excepcional paraje desde el que se divisa el valle fluvial y todas las montañas que rodean La Guardia: la cordillera de Puerto Alto, la dehesa Boyal, la Serrezuela, la Sierra de la Pandera, el Pico Moroche, hasta la cordillera subbética de los montes de Sierra Morena. Huelma, municipio jiennense en pleno corazón de Sierra Mágina, presenta diversidad de rincones naturales en los que predominan las agrestes montañas calizas y las huertas fértiles que conforman los ríos Jandulilla y Solera. La iglesia de la Concepción del siglo XVI fue construida por los grandes arquitectos de la época: Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo. Sus fachadas norte y sur
están organizadas en 2 pisos separados por una gran cornisa. Adosada a la fachada oeste se encuentra la torre de 4 cuerpos, concluida en 1616, cuyas dimensiones no guardan proporción con el templo. Presenta en su tercer cuerpo la heráldica del obispo Sancho Dávila, de los Cueva y de la ciudad de Huelma. Dominando el municipio está el castillo del Marqués de Santillana, también conocido con el nombre de Alburquerque. De planta cuadrangular, está rematado en sus 2 ángulos sur por torreones cilíndricos con buzones de artillería. Está construido en mampostería regular en hiladas, destacando el arco de medio punto con despiece radial de la puerta de acceso y las ventanas adinteladas. Tuvo una gran importancia estratégica durante el dominio islámico entre los siglos XIII y XV, ya que Huelma era plaza fronteriza y avanzadilla para el reino nazarí de Granada en tierras del reino de Jaén. Próximo al castillo se sitúan los lavaderos del Chopo, que aprovechaban el agua de un manantial cercano y una gran alberca de piedra que almacena y distribuye el agua para regar las huertas situadas más abajo. El atractivo casco histórico de Huelma, con estructura urbana de trama irregular, tiene como centro la Plaza de España, construida sobre las ruinas de un antiguo convento agustino. El paraje natural de la Fuente de la Peña, al que se accede a través de la antigua vereda de Montejícar, goza del esplendor del binomio agua y naturaleza. En él pueden contemplarse los restos de un acueducto romano, con arco central que salvaba el barranco de la Culebra para abastecer al municipio. Sabiote, vértice del triángulo del Renacimiento andaluz que completan Úbeda y Baeza. Representa un admirable conjunto histórico y artístico, salpicado de casas solariegas, barrios populares y muy notables edificios. Su castillo, construido en el siglo XIII, presenta un aspecto de bastión elegante e imponente, cuyo acabado actual se debe a la reconstrucción del siglo XVI que mandó hacer don Francisco de los Cobos para convertirlo en su noble palacio-residencia. Esta restauración corrió a cargo de Pedro de Vandelvira, inspirado en fortificaciones italianas renacentistas, influjo de los viajes de don Francisco, señor de la Loma, que precisamente conoció a Vandelvira en Italia. Tanto el castillo como la antigua muralla coronan una ladera en cuya parte alta se aterrazan varias huertas que aprovechan el agua de las fuentes cercanas. A lo largo del paseo de los miradores hay diversas fuentes y pilones, destacando la fuente de la Puerta de la Canal y la fuente del Chiringote, ambas de origen árabe. La primera está emplazada cerca de la Cuesta de los Borricos. Abastecía con sus aguas a la mayoría de los habitantes del antiguo barrio encastillado en esta fortaleza, en la que vivieron nobles caballeros y pernoctaron personajes reales, infantes, arzobispos, obispos y maestres. La puerta de la muralla que se alza sobre ella recibe el nombre de la Puerta de la Canal. La fuente del Chiringote sirve de abrevadero para el ganado de la villa y sus derrames fecundan las huertas próximas. Muy cerca se alza la Torre Almenada y puerta del mismo nombre, también conocida por la de los Santos, un privilegiado lugar desde el que se contempla Sierra Morena y el Condado. En la parte trasera del castillo, una zona de abundante vegetación cubre con pinos la ladera noreste de la cornisa de Sabiote. El camino de la corregidora desciende hasta la fuente que lleva el mismo nombre, una hondonada con una cascada natural, un puente de piedra y una cueva en sus inmediaciones que engalanan aún más la belleza natural de la zona, decorada con huertas y olivos. En este mismo paraje
está la Fuente de la Salud, en la que se han formado estalactitas que proporcionan vistosidad al conjunto y donde nace el arroyo que le da nombre a la zona. Encumbrada en sus cerros, Úbeda presenta una maraña de callejuelas con elegantes palacios e iglesias convergentes en la Plaza Vázquez de Molina. La iglesia de El Salvador, mandada construir por Francisco de los Cobos como capilla privada de carácter funerario, comienza a levantarse en 1536 bajo trazas de Siloé, retomando la dirección Andrés de Vandelvira a partir de 1540. La gran aportación de Vandelvira fue las portadas laterales del templo, compuestas por arcos de triunfo decorados con iconos que aluden a la muerte, al honor, a la gloria familiar y a Cristo Salvador, y el moderno giro de planta de la sacristía. La portada norte está dedicada a Santiago, patrón de la Orden de Caballería a la que pertenecía Francisco de los Cobos, y la portada sur a la Caridad. El paisaje rural de Úbeda ofrece unas apasionantes vistas, en las que el olivar se mezcla con cultivos de huertas salpicados por vegetación autóctona y de ribera, e innumerables fuentes naturales. La Fuente de la Mandrona, muy próxima a la iglesia y al lugar donde estaba la Puerta Nueva de Sabiote, abastecía a mediados del siglo XVIII al barrio de San Millán, con aguas de gran calidad procedentes de las canteras del Despeñadero. El camino de la Carralancha lleva hasta el Pilar de la Higueruela, que fue donado por el obispo Cobos al Hospital de Santiago. Fuera del recinto amurallado, junto a la antigua Puerta de la Saludeja, esta fuente que lleva el mismo nombre es conocida desde el siglo XV y surtía a los vecinos de Alcázar. A sus aguas se le atribuyen propiedades medicinales, pues según tradición oral, aún se mantiene el dicho que, al beberla los enfermos, salud deja. Junto a la Puerta de Granada existe otra de las fuentes más importantes que abastecía a los vecinos de los barrios cercanos y cuyas aguas remanentes eran utilizadas para las tenerías, para el molino de aceite y para regar los campos. La Fuente Risas, construida a mediados del siglo XVIII, se localiza en una zona de expansión urbana cerca del convento de San Francisco y de la muralla de la Cava. Esta fuente posee dos caños, uno salobre y otro dulce. Sus aguas sobrantes eran tan abundantes que la aprovechaban los molinos aceiteros cercanos. Además, en 1835, el Cabildo decidió construir un baño y abrevadero públicos con el objetivo de que no se desperdiciase el agua. El municipio de Villacarrillo, situado al pie de la abrupta e intrincada Sierra de la Loma y las Villas, es conocido como el Balcón de la Loma, en el cual se da una conjunción espléndida de historia, monumentos y naturaleza. La iglesia de la Asunción es una de las obras más importantes de Andrés de Vandelvira, declarada Monumento Nacional en junio de 1931. Construida sobre los restos de un antiguo castillo de origen musulmán, conserva como parte del campanario la única torre que queda en esta antigua fortaleza. El resultado fue una iglesia extraordinaria por la singularidad de su perfil volumétrico, la grandiosidad espacial de su interior, lograda con economía de recursos, la originalidad y belleza de las bóvedas y la integración de tradiciones medievales en el clasicismo renacentista. En el año 1653 finalizarían las obras del templo. A través del Camino del Mastizar se llega hasta un mirador desde el cual se puede contemplar la belleza del Valle del Guadalquivir y disfrutar de las fragancias que el campo ofrece. La Fuente de la Minga es una de las muchas fuentes que aprovechaban las aguas subterráneas de Villacarrillo para abastecer a la población y actualmente tiene un uso agrícola. Consta de dos caños que vierten en un pilón abrevadero. Rodeada de olivares y muy cerca del cauce del arroyo que lleva el mismo nombre, se encuentra una fuente que antiguamente abastecía al pueblo de Villacarrillo, además de ser usada como lavadero.
Actualmente tiene un uso agrícola, sobre todo para el llenado de las cubas de aplicación de fitosanitarios. La Fuente de la Losa, construida en 1845, cuenta con 6 caños que, según los vecinos más antiguos de la localidad, nunca han llegado a secarse. Además, la fuente cuenta con una gran alberca con una capacidad de unos 30.000 litros de agua. Alcaraz, municipio situado al suroeste de Albacete, es el centro de una zona montañosa, ganadera y forestal, la Sierra de Alcaraz. Es la localidad donde nació el arquitecto Andrés de Vandelvira en el año 1505. Pasó su infancia ayudando a su padre, antiguo cantero de la zona, y con los años llegó a ser un arquitecto muy destacado, realizando obras muy importantes. La iglesia de la Trinidad del siglo XV, en la plaza del cementerio, tiene 3 naves, separadas mediante pilares con haces de columnillas adosadas que terminan en capiteles moldurados, donde arrancan los nervios de las bóvedas, de crucería simple en las naves laterales y de terceletes en la nave central. En la nave central se levanta la torre, de planta irregular, en cuyo interior presenta una escalera de caracol, de traza gótica en su base y estructura renacentista de estilo vandelviresco en el cuerpo medio. La Plaza Mayor, de trazado rectangular, comenzó a construirse en el siglo XVI como un amplio espacio público. Por unos de sus frentes da paso a la Plaza del Cementerio, que sorprende con 2 esbeltas torres, la del Tardón, atribuida a Andrés de Vandelvira, y la de la Trinidad, de menor altura. Además de las torres, 3 edificios forman su estructura: la Lonja del Corregidor o Santo Domingo, la de la Regatería Opósito y la de la Aduana o del Aorí, a los que se añaden el Baptisterio Capilla del Bautismo y la Torre de la Iglesia de la Trinidad. Inmediato a este conjunto está el Arco de la Zapatería, que enlaza las 2 últimas lonjas junto a la desaparecida Casa de la Carnicería, abriendo una bella panorámica de acceso al castillo. El recorrido por la calle entre iglesias proporciona unas vistas fabulosas del valle del río El Escorial, de gran interés ecológico, adornado con variedad de huertas, perales autóctonos, olivos, que adentra al visitante en un agradable paseo a través de un paisaje humanizado, mezclado con vegetación natural y surcado por diversos regueros. Adentrándose por estos parajes naturales próximos al río El Escorial, transcurre este camino rural bordeado de cipreses de buen porte, que enlaza con un bonito puente que cruza el río. El Ballestero es un municipio rural agrícola con un importante valor naturalista, por el que se hallan repartidos navas y navajos endorreicos y bosques de sabinas que condicionan un paisaje muy diferente al de los municipios serranos. Destaca la parroquia de San Lorenzo, del siglo XVI, de cabecera poligonal y corte renacentista, con una magnífica bóveda que indica la influencia de Andrés de Vandelvira y un retablo barroco tardío ubicado en el altar mayor. Las columnas son de capitel toscano con fustes acanalados y bastones en su tercio inferior en el lado de la epístola al modo vandelviresco. Encima de cada capitel hay un pequeño paralelepípedo con una pequeña cornisa que se articula también sobre la esquina central de cada pilar. El crucero está iluminado por una ventana avenerada situada en el brazo del lado de la epístola. La Plaza de la Constitución constituye un lugar de reunión y diversión tanto para las gentes del pueblo como para sus visitantes. En ella se realizan acontecimientos importantes, como el pregón, las verbenas, sobre todo durante las fiestas de Pascua de Mayo, San Lorenzo o San Miguel. Frente a ella está el edificio del ayuntamiento, de elevada sobriedad y sencillez, de 2 cuerpos rematados con la torre del reloj.
El cuerpo superior consta de una balconada sencilla. El inferior, con lonja y arquería, comunica a través de su arco central la Plaza de la Constitución con la parroquia de San Lorenzo. En las afueras del núcleo urbano, amplias eras dominan el paisaje. Contienen tierra limpia, firme y empedrada, en la cual se trillan las mieses. Esta característica denota la ruralidad típica manchega del municipio del Ballestero. Alejado de las eras y decorando la zona no urbanizable, puede contemplarse un verdadero bosque de sabinas típico, que denota el importante valor natural del lugar, cuya presencia puede atribuirse, muy probablemente, al paso del ganado por estas zonas, que ha ido esparciendo las semillas de sabina por estos sitios. Las sabinas destacan por su capacidad para ocupar zonas en las cuales es prácticamente imposible la existencia de otras especies arbóreas, lo que hace de ellas una especie insustituible. El municipio del Bonillo presenta una arquitectura rural tradicional, con fachadas adornadas con rejería artesana. En la plaza se levanta el edificio del ayuntamiento, construido en 1599, con fachada de 2 arquerías de estilo vandelviresco. La doble arquería consta de 6 vanos y órdenes superpuestos, todo enmarcado entre 2 machones, uno de esquina con las armas municipales y el otro también con motivos heráldicos. Frente al ayuntamiento está la iglesia parroquial de Santa Catalina, con planta de salón, pilares de planta cuadrada y cúpula en el crucero. Cuenta con 12 altares, estando dedicado el más antiguo de ellos a la Virgen del Rosario, con un notable retablo barroco de bellísimas trazas de principios del siglo XVII. La escalera de Santa Catalina, que da acceso a la torre, es de tipo caracol de Mallorca, de clara filiación vandelviresca, aunque de un periodo tardío. La torre conserva, entre sus restos renacentistas, una ventana plateresca de grandes proporciones. El rollo o picota es una construcción de piedra de forma cilíndrica, de unos 4 o 5 metros de alto, casi 2 metros de ancho y en torno a 6.200 kilos de peso. Este elemento representa el símbolo de su propia jurisdicción y servía para aplicar justicia. Actualmente, su importancia viene dada por su singularidad, ya que solo existe en este municipio y en el de Osa de Montiel. Alrededor, una zona ajardinada sirve de área recreativa y punto de encuentro a los habitantes y visitantes de la localidad. El monte abierto rodea al pueblo albergando una elevadísima biodiversidad. Surge con la eliminación de encinas y sabinas para el aprovechamiento maderero en tiempo pasado y actualmente se emplea como zona de cultivo de cereales de secano. Está estructurado en parcelas de tamaño generalmente pequeño, en las que se han mantenido las lindes de piedras como elemento separador, convirtiéndose en un reservorio de biodiversidad animal y vegetal. Los bosques de galería con vegetación típica de ribera y ricos en flora y fauna deben su presencia a las cañadas y sotos que recogen el agua de lluvia. Villanos es un municipio situado a gran altura y surcado por los ríos Angorilla y Escorial, aunque una vez en la zona urbana sorprende la llanura de sus calles y plazas. Esta ubicación le otorga a la localidad unas características inherentes espectaculares. El edificio más sobresaliente es la iglesia de San Sebastián, construida en el siglo XVI de estilo gótico. La torre es cuadrada en la parte inferior y se hace octogonal en el cuerpo superior, donde está rematada con una crestería de arcos de medio punto, destacándose en ella una ventana de estilo plateresco tapiada desde hace muchos años. La entrada al templo tiene un arco de medio punto, unas pilastras con medallones borrosos y una bóveda de piedra. No consta en ninguna parte quién fue el arquitecto de esta iglesia, pero su estilo es vandelviresco, aunque no lleva tanta decoración como otras obras que realizó Andrés de Vandelvira.
Junto a la iglesia hay una singular fuente en forma de cesta, de grandes dimensiones, que cuenta también con un pilón, usado antiguamente como lavadero. Data de 1962, según indica la inscripción pétrea presente en la misma, y hoy día continúa siendo un lugar refrescante muy agradecido en épocas estivales. Abandonando la zona urbana, el viajero creerá haber retrocedido en el tiempo al contemplar un lavadero de piedra de forma rectangular construido en 1920. Restaurado recientemente con techumbre de madera, constituye una zona de agradable visita enclavada en las inmediaciones del arroyo que baña el lugar, otorgando un paisaje ripario adornado de su correspondiente flora y fauna de singular belleza. El Hueco de los Quiñones, a unos 1116 metros de altura, otorga unas maravillosas vistas del término municipal. Es magnífico en cualquier estación del año, ofreciendo un contraste de tonalidades entremezcladas con el zigzagueo de la carretera que atraviesa el valle y que asciende por el espectacular cañón entre huertas y frutales repletas de chopos, nogales, higueras, olivos y manzanos que se bañan del arroyo Quiñones, perfectamente integrados en la flora de montaña, especies únicas en el mundo. Viveros se encuentra salpicado por pequeñas colinas y depresiones por las cuales corre el agua en los inviernos lluviosos. Del patrimonio de Viveros, el edificio más destacable es la parroquia de San Bartolomé, de los siglos XVI y XVII, de nave única y presbiterio cubierto por una gran cúpula con 4 evangelistas en las pechinas. En el lado de la epístola destaca la portada de diseño renacentista. Consta de arco de medio punto con 2 columnas jónicas rematadas con florones. En el centro existe una hornacina ocupada por una antigua talla de San Bartolomé. La puerta de acceso al templo, de estilo renacentista, realizada por Andrés de Vandervira, está compuesta por un arco de medio punto, encuadrado entre columnas y rematado en la parte superior por una hornacina. Dejando la zona urbana, adquiere protagonismo el lugar de nacimiento del río Pinilla, que desemboca en la Laguna Blanca, la primera de las lagunas de Ruidera. Este es uno de los mejores lugares para el avistamiento y observación de aves, principalmente de avutardas, las aves voladoras más pesadas del mundo, muy numerosas en esta zona. Por las inmediaciones del cauce del río Pinilla se van atravesando parajes naturales de gran riqueza, en los cuales puede disfrutarse de una vegetación variada compuesta por chopos, sauces, olmos, tomillo, retama, juncos y donde abundan las fuentes naturales, como por ejemplo la fuente El Burro, el Roble o el Ejuelo, hasta llegar a la fuente de Pinilla, que brota entre las raíces de un viejo álamo. La naturaleza caliza de estos lugares ha condicionado la notable presencia del agua, que ha ido modelando el paisaje en conjunto con la geología, configurando una meseta con multitud de arroyos, manantiales, afloramientos de agua y complejos sistemas de lagunas y acuíferos subterráneos. En la pedanía de Pinilla se alza la ermita de Pinilla. Su estructura en planta está compuesta de una cabecera y una nave única conectadas por un estrecho espacio. La cabecera es semicircular, tanto al exterior como al interior. En los 2 pórticos de entrada a la ermita se construyeron sencillas portadas de piedra, formadas por vano rectangular con arco adintelado, flanqueado por 2 lisas pilastras de orden toscano, sobre las que se apoya un estrecho entablamento.